Muy bien. En este pequeño curso de comprensión lectora, eh, vamos a, bueno, inspirarnos o tratar de inspirarnos en varios textos, pero vamos dando cierta base teórica primero, basándonos bueno, en los escritos, artículos y charlas de la psicóloga evolutiva Isabel Solé. Y bueno, empezando, el concepto, por el propio concepto de comprensión lectora, antes por el concepto de lectura. ¿Qué entendemos por lectura? Es, bueno, esa palabra, la palabra lectura o el concepto de lectura siempre ha ido mutando a través del tiempo. eh, no es el mismo concepto que tenemos ahora, que es el que tenían, bueno, en la época medieval o mucho antes, o la que tenían los filósofos o los filósofos, bueno, podemos decirlo, griegos, antiguos. El concepto ha ido mutando, evolucionando, entonces antes yo creo que hay que aclarar un poco qué es el concepto de lectura. Entonces, para dar un poco de ejemplo, de contexto de cómo esta palabra ha ido cambiando, el concepto de lectura ha ido cambiando a través del tiempo, podemos poner un ejemplo que se cita en el libro bueno, es un libro de varios autores, pero entre ellos la parte que corresponde a Isabel Sole acerca de la lectura, nos dice que en el año 1790, más o menos, bueno, en el 1790 se creía que el exceso de lectura provocaba dolor de cabeza, mareos, dolor de ojos, incluso, bueno, bueno, entre otras enfermedades, entre otros, bueno, entre otros problemas, el exceso de lectura. Entonces, este concepto de lectura no es el que teníamos o el que tenemos siempre, ha ido cambiando y además el que tenía la comunidad científica también ha ido cambiando. Mirando un poco hacia atrás, que es la sección de ese texto, tenemos que cómo se leía, quién, qué y cómo se leía, nos dice que primero nos remite al artículo ensayo de Darton, espero pronunciarlo bien, bueno, que es si mal no recuerdo, creo que es un lingüista, bueno, lo que él nos dice, solamente vamos a manejar sus tesis, digamos. Lo que él nos dice es que la lectura ha ido evolucionando. Pero bueno, que en su pequeño ensayo, artículo o revista, bueno, no sé, acerca de la historia de la lectura, nos dice que, mm, bueno, como el concepto no ha sido siempre el mismo y que también, mm, que no fue siempre el mismo y que existen muchas variantes. Como hay culturas, cada cultura tiene bueno, tiene distintas, o sea, el concepto, la lectura implica una generación propia de significado, es decir, que nosotros demos un significado a aquello que estamos leyendo, o aquello que estamos leyendo o interpretando. Entonces, como es algo propio de nosotros, entonces las propias culturas que son, desde un punto de vista más o menos, digamos, donde las culturas determinan nuestra forma de pensar y de actuar, entonces dice que a partir de las culturas es de donde tenemos que ver las variantes. Entonces, como hay varias culturas, hay varias formas de generar significado. Y dentro de cada cultura también hay diferentes formas. Entonces, él dice que estas variantes no hay una función, no hay una forma de que garantice cuáles son todas las variantes, y es imposible conocer o saber cuáles son todas las variantes de la forma de lectura. O sea, existen muchas formas de leer en síntesis o de realizar la lectura, es decir, generar significado. Sin embargo, dice que
Bueno, que en nuestra cultura podemos, como nosotros estamos en esa cultura nosotros podríamos conocer o ver las diferentes variantes que existen dentro de nuestra cultura, que es la cultura occidental. Como nosotros somos o nos consideramos o creamos o lo que sea que creamos que seamos occidentales, entonces, eh, entonces podemos, con nuestro conocimiento, es decir, podemos determinar las variantes en nuestra cultura, la cultura occidental. Entonces, empezando, antes, por los siglos, bueno, pongámosle los siglos XVI y XVII, la lectura se consideraba más, no era la lectura no era tal como nosotros lo consideramos en el presente, sino que tenía variantes, es decir, bueno, es decir, el punto yo creo que principal es que nosotros en la actualidad leemos por diferentes motivos. Puede ser, digamos, por ocio, por entretenimiento, para adquirir información, para, o si son lecturas religiosas para salvar nuestra alma. Sin embargo, en esos tiempos, en el siglo XVI, XVII, generalmente la lectura eh, bueno, se puede reducir a motivos religiosos, a motivos trascendentales, donde tratábamos de salvar nuestra alma. Es decir, eran aprenderse los rituales, ritos, rezos para las iglesias. Y algo curioso es que muchas veces esas lecturas estaban en latín, entonces, a pesar de, y no unas lenguas vernáculas, entonces las lecturas eran mucho, o sea, era mucho más complicado generar un significado, y ya partimos de que ese concepto de generar un significado propio no se puede establecer en esa definición, digamos, de lectura, que ellos lo pensaban como una lectura en voz alta, no simplemente para nosotros, sino para todos, lo recitaban en las iglesias, lo leían en voz alta para todos, y, y más para cumplir los ritos. Sin embargo, este concepto fue cambiando a lo largo del tiempo, y eh, no fue más o menos hasta el 1800 donde ya se empezó bueno, a leer ya de manera más interna. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente antes las personas ya siempre había personas que leían ya por diferentes motivos, ya sea por entretenimiento, para obtener información o por motivos religiosos, etcétera. Generalmente las clases más pudientes, las élites y los que tenían más acceso. Aquellos que no, simplemente se reducía a la lectura religiosa o trascendental, donde se asumía que la lectura ya era algo importante, ya y es el motivo principal para hacer esa lectura. Y en cambio en el presente nosotros, bueno, aspiramos o deberíamos leer sin considerar al texto o a la información que se nos brinda como ya, digamos, reveladora o dogmática, de manera dogmática.